Cada día miles de cristianos son perseguidos sencillamente porque siguen a Cristo. Diariamente, millones de creyentes enfrentan la posibilidad de que se les confisquen sus propiedades, que sus líderes sean golpeados y puestos en la cárcel, y que se les haga daño a sus familias, e inclusive que los maten. De hecho, la persecución de los cristianos estaba en la mente de Marcos cuando escribió el segundo evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. La iglesia primitiva había sufrido de diferentes maneras. Pero, ¿cómo iban los cristianos a entender el significado de su sufrimiento? ¿Qué les podía enseñar el ejemplo de Jesús acerca de sus dificultades? Marcos respondió preguntas como estas al contar la historia de la vida de Jesús en maneras que reforzaba la fe de los primeros cristianos y los animaba a perseverar. Esta es la tercera lección de nuestra serie, Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Marcos. En esta lección, veremos la historia que Marcos nos da de Jesús para que apliquemos sus enseñanzas más efectivamente a nuestras vidas. Nuestro estudio del Evangelio de Marcos se va a dividir en tres partes principales. Primero, vamos a considerar el trasfondo del Evangelio de Marcos. Segundo, vamos a explorar su estructura y contenido. Y tercero, veremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Marcos. Exploraremos el trasfondo del Evangelio de Marcos al considerar al autor, Marcos, su audiencia original y la ocasión o circunstancias presentes cuando escribió. Veamos primero al autor del Evangelio. Veremos la autoría del Evangelio de Marcos en dos partes. Primero, veremos el punto de vista tradicional de su autoría. Y segundo, exploraremos la historia personal del autor. Comencemos con el punto de vista tradicional acerca de la autoría de este Evangelio. Entre los primeros escritores cristianos que dijeron que Marcos escribió el segundo Evangelio está Papías. Papías vivió en el principio del segundo siglo y fue un obispo en Asia Menor cerca del año 130 después de Cristo. Sabemos del punto de vista de Papías por el famoso historiador de la Iglesia, Eusebio, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo. En su obra Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, sección 15, Eusebio dijo lo siguiente acerca de Papías. Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió de manera exacta, pero no por orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor, porque él no había oído al Señor ni había sido uno de sus seguidores, sino que más tarde, como he dicho, fue seguidor de Pedro. Pedro solía enseñar según la ocasión lo demandaba. De acuerdo a Papías, el Evangelio de Marcos era muy dependiente de las enseñanzas del apóstol Pedro. Marcos no había sido un testigo visual del ministerio de Jesús, pero él registró lo que Pedro había visto y oído de Jesús. Otros escritores en la iglesia primitiva también afirmaron el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio. Por ejemplo, el prólogo antimarcionita al segundo evangelio, escrito cerca del año 170 después de Cristo, directamente da la autoría a Marcos. El padre de la iglesia, Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, también afirmó este punto de vista. Y además de esto, los manuscritos griegos más tempranos que le dan un título a este libro lo llaman según San Marcos. La evidencia que afirma que Marcos escribió el segundo evangelio fue expandida en la iglesia primitiva. De hecho, no tenemos ningún registro de algún debate significativo sobre su autoría en la iglesia antigua. Aunque en siglos recientes algunos estudiosos han tratado de negar este punto de vista tradicional, no han refutado el testimonio antiguo de la autoría de Marcos, ni han podido apuntar a nada en el Evangelio mismo que diga que Marcos no es su autor. Por estas razones podemos afirmar confiadamente que Marcos escribió este Evangelio.
Ahora que hemos confirmado el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este Evangelio, exploraremos su historia personal para que entendamos mejor su relato. Según Hechos, capítulo 12, versículo 12, Marcos era el hijo de una mujer llamada María, quien vivió en Jerusalén. En su casa, algunos cristianos de Jerusalén se reunían a orar por Pedro cuando estaba en prisión. Así que la asociación de Marcos con Pedro y otros apóstoles comenzó en esta época. Marcos era también el sobrino de Bernabé, como lo mencionó Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Él ayudó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero como leemos en Hechos capítulo 13, versículo 13, Marcos los dejó a mitad del viaje y regresó a Jerusalén. Como resultado, Pablo no permitió que Marcos se le uniera en su segundo viaje misionero. Como leemos en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, Pablo y Bernabé se separaron por este tema. Así que, Bernabé tomó consigo a Marcos para ministrar en Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas para reemplazar a Bernabé como su compañero de viaje. Según Colosenses capítulo 4, versículo 10, Marcos posteriormente recobró la confianza de Pablo durante uno de sus encarcelamientos. Más tarde, Marcos ayudó a Pedro cuando él ministraba en Roma. De hecho, él tuvo una relación tan cercana con Pedro que Pedro con afecto llamó a Marcos mi hijo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fue probablemente durante este tiempo que Pedro enseñó a Marcos la mayoría de los detalles del ministerio terrenal de Jesús que se registran en el Evangelio de Marcos. Ahora que hemos hablado de Marcos como el autor de este Evangelio, debemos explorar la identidad de la audiencia original de Marcos. El testimonio de la iglesia primitiva y varios detalles del Evangelio de Marcos apuntan a las iglesias en Italia, especialmente en la ciudad de Roma, como la audiencia original de Marcos. Exploraremos la idea de que Marcos escribió a las iglesias de Italia y Roma al ver el testimonio de la iglesia primitiva y algunos detalles del Evangelio de Marcos. Vamos primero al testimonio de la iglesia primitiva. 3 testigos antiguos a quienes mencionamos anteriormente: Papías, quien escribió cerca del año 130 después de Cristo; el prólogo antimarcionita, escrito cerca del año 170 después de Cristo; e Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo. Todos reportaron que Marcos escribió su evangelio en Italia, y algunos identificaron específicamente la ciudad de Roma. Pero ninguno de ellos sugirió que Marcos haya enviado su evangelio a la iglesia en ninguna otra ciudad. Esto indica que Marcos escribió a las iglesias locales donde él vivía. Y esta conclusión es reforzada por Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, que coloca a Marcos en Roma durante los días que él ministró junto a Pedro. Por supuesto, como en los otros evangelios, la historia prueba que Dios quiso que el evangelio de Marcos fuera usado por toda la iglesia en todos los tiempos. Pero estaremos mejor preparados para interpretar el evangelio de Marcos cuando entendamos que él escribió con una gran preocupación por lo que estaba pasando con los cristianos de Italia y especialmente de Roma en aquellos días. Además de los testigos de la iglesia primitiva, muchos detalles del evangelio de Marcos también sugieren que él escribió a las iglesias en Italia y particularmente en Roma. Mencionaremos 4 detalles del evangelio de Marcos que apoyan el hecho de que él escribió a las iglesias de Italia y Roma. Primero, en varias ocasiones, él explicó costumbres palestinas a su audiencia. Por ejemplo, Marcos explicó la práctica de los fariseos del lavamiento de manos en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Explicaciones como estas sugieren que la audiencia de Marcos incluyó un número significativo de gentiles quienes vivían fuera de Palestina. Un segundo detalle que es compatible con una audiencia italiana y romana es que Marcos explicó expresiones arameas.
Por ejemplo, escuchemos a su explicación de los nombres dados a Jacobo y Juan en Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos dio explicaciones similares en capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 34, y capítulo 15, versículos 22 y 34. Los palestinos que hablaban arameo no hubieran necesitado estas explicaciones, y aún muchos judíos fuera de Palestina habrían estado familiarizados con el arameo y hebreo de sus sinagogas. Así que, este detalle sugiere que Marcos escribió a gentiles fuera de Palestina. Un tercer detalle que apunta hacia una audiencia en Italia y Roma es que Marcos usó más palabras en latín que cualquier otro escritor de los evangelios, indicando que una parte significativa de su audiencia entendía latín. Durante el primer siglo, el latín no era hablado abiertamente en el mundo mediterráneo. Estaba limitado primordialmente a Italia, la tierra natal del Imperio Romano. Así que es muy significativo que Marcos usara palabras en latín por lo menos 15 veces. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 42, él usó la palabra en latín lepta, refiriéndose a una pequeña moneda de cobre. Aunque él escribió la palabra en letras griegas, la palabra misma era latín, y no pudo haber sido entendida por aquellos que no hablaban latín. Un cuarto detalle que muestra la posibilidad de que Marcos escribió a las iglesias de Italia, y especialmente Roma, es que Marcos mencionó a un hombre llamado Rufo. En Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice que el hombre quien llevó la cruz de Jesús a Gólgota era el padre de Rufo y Alejandro, dos hombres que no juegan ningún papel en el Evangelio de Marcos. Así que, ¿por qué los mencionó Marcos? Una de las mejores explicaciones es que ellos eran conocidos o eran parte de la audiencia de Marcos. De hecho, se menciona a un hombre llamado Rufo como miembro de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16, versículo 13. Asumiendo que es el mismo Rufo mencionado por Marcos, la implicación es que Marcos escribió para la iglesia en Roma. Ninguno de esos detalles individualmente prueban que Roma era el destino del Evangelio de Marcos, pero su efecto acumulativo confirma el fuerte testimonio de la iglesia primitiva. Y como veremos más tarde en esta lección, leyendo el Evangelio con una audiencia romana en mente, puede ayudarnos a sacar algunos de los énfasis particulares de Marcos y aplicarlos a nuestras propias vidas en la iglesia moderna. Con el autor y audiencia original de este Evangelio en mente, estamos listos a examinar un tercer aspecto del trasfondo del Evangelio de Marcos, la ocasión o circunstancias de su composición. Vamos a explorar dos aspectos de la ocasión del Evangelio de Marcos. Primero, vamos a considerar la fecha cuando Marcos escribió. Y segundo, vamos a explorar el propósito de Marcos para escribir. Comencemos por ver la fecha del Evangelio de Marcos. La fecha de composición del Evangelio de Marcos no puede ser determinada con absoluta certeza, pero la evidencia parece apuntar a una fecha a mediados o finales de los años 60 del primer siglo. Testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita dicen que Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro. Lo más posible es que Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fue quemada en el año 64 después de Cristo. Papías nos da el indicio de que Marcos comenzó su trabajo mientras Pedro seguía vivo, pero él no descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos haya terminado. Así que parece razonable aceptar que la fecha más temprana en que Marcos pudo haber completado su evangelio pudo haber sido en algún tiempo cerca de la muerte de Pedro, en el año 64 después de Cristo. El año más tarde en que Marcos pudo haber escrito es difícil de determinar. Como vimos más temprano en la lección, muchos académicos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito, y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia cuando escribieron sus propios evangelios.
ya que ninguno de estos 3 evangelios menciona la destrucción de Jerusalén y su templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, muchos académicos concluyen que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de ese tiempo. Y si Mateo y Lucas recibieron y utilizaron el Evangelio de Marcos antes de completar sus propios trabajos, es seguro decir que Marcos fue terminado aún antes del año 70 después de Cristo, cerca del año 69 después de Cristo, y probablemente tan temprano como el año 67 después de Cristo, lo que hubiera provisto más tiempo a Mateo y a Lucas para familiarizarse con el Evangelio de Marcos antes de escribir los suyos. Con la fecha del Evangelio de Marcos en mente, consideremos su propósito para escribir. En un sentido, Marcos y todos los demás evangelios compartieron un propósito en común: preservar un registro histórico preciso de la vida y enseñanzas de Jesús. Desde el año 50 después de Cristo en adelante, más y más de los apóstoles y testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús estaban muriendo. Así que había una necesidad de preservar su testimonio. Como Eusebio y otros escritores de la iglesia primitiva mencionaron, parte del propósito de Marcos era preservar los registros de Pedro del ministerio de Jesús. Pero el conservar este registro no fue el único propósito de Marcos. Como sucedió con cada escritor de los evangelios, Marcos no solo quería que sus escritores aprendieran sobre Jesús, sino que también sacaran lecciones de la vida de Jesús que pudieran aplicar a sus propias vidas. Pero ¿cómo eran sus vidas? Probablemente, durante los años que Marcos estaba escribiendo, la Iglesia de Roma sufría persecución por Nerón, el emperador romano. Nerón reinó del año 54 al 68 después de Cristo. Él es famoso por culpar a los cristianos de quemar a Roma en el año 64 después de Cristo y por castigarlos en formas horribles. La vida fue muy difícil para los cristianos dentro y cerca de Roma durante este periodo. Y como veremos, Marcos diseñó este evangelio para apoyarlos en sus circunstancias. Hay muchas formas de describir el propósito de Marcos, pero en esta lección nos enfocaremos en la idea de que Marcos escribió su evangelio para fortalecer a los cristianos perseguidos en Roma. El Evangelio de Marcos expresó claramente que toda dificultad y tentación que los cristianos romanos enfrentaron al sufrir por Cristo, podrían estar seguros que Jesús ya los había enfrentado. Él había sido condenado injustamente en una corte romana. Había sido golpeado por soldados romanos y había sido crucificado en una cruz romana. Pero por medio de sus sufrimientos, Jesús había vencido. Y Marcos quería asegurar a su audiencia que si seguían fielmente a Jesús, ellos triunfarían también. Sufrirían, sí, pero su sufrimiento sería su camino a la gloria, tal y como lo había sido para Jesús. Ahora que hemos visto el trasfondo del Evangelio de Marcos, veamos su estructura y contenido. En un panorama general, el Evangelio de Marcos se divide en 5 secciones principales. Primero, Marcos empieza su evangelio con un breve anuncio de Jesús como el Mesías, en el capítulo 1, versículos 1 al 13. Segundo, el poder del Mesías en el capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. Tercero, presenta una pequeña pieza clave con la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Cuarto, esta sección de narrativas que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, en el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 15, versículo 47. Y quinto, una conclusión que registra la victoria del Mesías, en el capítulo 16, versículos 1 al 8. Veamos cada una de estas porciones en Marcos, comenzando con el anuncio del Mesías. Escuchemos cómo abre el Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Marcos se refiere a Jesús como Cristo,
él usó la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Igualmente, el término Hijo de Dios fue otra indicación de que Jesús era el Mesías de Dios. En el Antiguo Testamento y en la teología judía contemporánea, el Mesías iba a ser descendiente del rey David, quien iba a restaurar el trono real a Israel y convertir la nación en el reino de Dios en la tierra. Esta declaración inicial es seguida por un breve registro del bautismo de Jesús por Juan el Bautista en Marcos capítulo 1 versículos 2 al 11. Al final del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y la voz de Dios el Padre se escuchó del cielo anunciando que Jesús era su Hijo amado. De esta manera, el Espíritu y el Padre confirmaron que Jesús era verdaderamente el deseado y esperado Mesías. Pero Jesús no era el tipo de Mesías que muchas personas esperaban. En general, los judíos del primer siglo pensaron que el Mesías iba a marchar hacia Israel y tomar el gobierno. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, aprendemos que inmediatamente después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo envió al desierto para ser tentado por Satanás. Él triunfaría, pero de acuerdo con el plan de Dios. Su camino a la victoria sería un largo camino de problemas. Siguiendo el anuncio de Jesús como el Mesías, Marcos describió el poder del Mesías en Marcos capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. En esta sección de la narrativa, Jesús comenzó a demostrar su poder y su autoridad como el Mesías. Muchas multitudes se acercaron a ver y a beneficiarse de su ministerio, pero ellos no reconocieron que el poder de Jesús comprobaba que Él era el Cristo. De hecho, en ninguna parte de toda esta sección, nadie se refirió a Él como el Cristo. Incluso Jesús se mantuvo en silencio sobre su propia identidad, y Él animó a otros a quedarse callados también. Por supuesto, los primeros lectores en la audiencia romana de Marcos eran cristianos, por lo que ya sabían que Jesús era el Mesías. Pero la estrategia de Marcos en esta porción de la narrativa les permitió sentir la atención de las multitudes cerca de Jesús, quienes se habrían preguntado quién realmente era este hombre de poder y qué había venido a hacer. Desafortunadamente, algunos académicos críticos a menudo han tomado el silencio de Jesús como una indicación de que Jesús no estaba consciente de su rol mesiánico durante el principio de su ministerio. Pero como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 11, Dios mismo anunció el rol de Jesús como Mesías en su bautismo. A la luz de esto, es mejor entender el silencio de Jesús como estratégico. Jesús tenía una meta particular que cumplir, y él sabía que entre más gente se acercaba a él, más difícil se haría esta meta. La narrativa de Marcos que describe el poder del Mesías puede ser dividida en 4 partes. Primero, Marcos proveyó una introducción que estableció el estilo de toda la narrativa. Segundo, él se enfocó en el ministerio de Jesús localizado cerca de la ciudad de Capernaum. Tercero, él explicó que el ministerio de Jesús se expandía al resto de la región de Galilea. Y cuarto, él reportó que Jesús se mudó más allá de Galilea, en áreas predominantemente gentiles. Veremos cada una de estas secciones, comenzando con la introducción en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Escuchemos la forma en que Marcos resumió la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos indicó que el propósito central de Jesús en Galilea era predicar el Evangelio o las buenas nuevas que el reino de Dios estaba cerca, y que sus bendiciones se ofrecían a todos aquellos que se arrepienten y creen. A través de su crónica sobre el poder del Mesías, Marcos se enfoca en el ministerio de Jesús en los alrededores de la región de Galilea, comenzando cerca de la ciudad de Capernaum y extendiéndose desde allí. Al comparar el registro de Marcos con los otros evangelios, parece que Marcos omitió las veces en que Jesús enseñó en otros lugares.
Estas omisiones indican que la meta de Marcos era reportar las actividades y estrategias de Jesús en la región de Galilea, en vez de proveer un reporte detallado de todos sus viajes. Después de la introducción, Marcos describe el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum, en la región de Galilea, en Marcos capítulo 1, versículo 16 al capítulo 3, versículo 6. Marcos comenzó reportando que Jesús llamó a sus primeros discípulos, en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. En esta sección, vemos que una de las formas en que la gente responde a Jesús fue con una obediencia radical. Jesús les pide que lo sigan y ellos dejan lo que están haciendo y se convierten en sus discípulos. Después, Jesús proclamó el Evangelio al predicar y hacer milagros en Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Durante este tiempo, la fama de Jesús se empezó a dispersar por Galilea, de la misma forma que se dispersó durante todo su ministerio. Por causa de su creciente fama, las multitudes comenzaron a reunirse cerca de Jesús, a menudo estorbando su habilidad de proclamar y demostrar el Evangelio. Así que, él empezó a instruir a otros para que no lo proclamaran como el Mesías. Después, Jesús salió de Capernaum y comenzó a enseñar y a hacer milagros en aldeas vecinas, como vemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Jesús se fue a aldeas vecinas para predicar su evangelio por medio de sus enseñanzas y milagros, pero también lo hizo para escapar de las multitudes en Capernaum, que evitaban que enseñara libremente. Como había hecho antes, él animó a aquellos con quienes se encontraba a no dar reportes sobre él. Después de eso, Marcos reportó que Jesús regresó a Capernaum, donde estuvo en desacuerdo con los líderes judíos, como leemos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Esta parte del Evangelio de Marcos habla sobre la autoridad de Jesús para perdonar pecados, su justificación para su ministerio a los pecadores y sus enseñanzas acerca del día de reposo. Pero también introduce otra consecuencia de su creciente fama. Los oponentes de Jesús empezaron a crecer en número y a oponérsele más fuertemente. De hecho, la sección termina prediciendo la muerte de Jesús. En Marcos, capítulo 3, versículo 6, Marcos reporta que los oponentes de Jesús estaban tan enojados que muchos comenzaron a planear matarlo. Ahora que hemos estudiado el trabajo de Jesús cerca de Capernaum, veamos cómo él expandió su ministerio por la región de Galilea, en Marcos, capítulo 3, versículo 7, al capítulo 6, versículo 13. En esta etapa, Jesús predicaba y demostraba la cercanía del reino de Dios en áreas nuevas, moviéndose más allá de Capernaum, al resto de las regiones cercanas. Al predicar el arrepentimiento y el perdón en estos lugares, él continuaba atrayendo multitudes, y esto inspiraba aún más oposición. Esta sección comienza con la retirada de Jesús de las multitudes en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Este párrafo marca la pauta para toda la sección, al enfatizar que la fama de Jesús se estaba dispersando por todos lados, aún con los intentos de minimizarla, y las multitudes que se reunían cerca de él le hacían difícil la tarea de enseñar. Esta dificultad parece ser una razón por la cual Jesús extendió su ministerio a otras áreas de Galilea. La próxima sección de esta narrativa reporta cuando Jesús nombra a 12 de sus seguidores para ser discípulos especiales, como leemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Jesús escogió a estos 12 discípulos para que le ayudaran a predicar el Evangelio y para hacer milagros. Pero Marcos también les recordó a sus lectores que uno de estos discípulos eventualmente traicionaría a Jesús. La oposición a Jesús no solamente vendría por medio de sus enemigos, sino inclusive de sus seguidores más cercanos. Después de esto, Marcos reportó la oposición que Jesús enfrentó de los maestros de la ley y de su propia familia, como vemos en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Esta narrativa demuestra cómo Jesús proclamó el Evangelio del Reino con un poder milagroso y recibió oposición de todos lados.
en vez de recibirle como el Mesías, los maestros de la ley creyeron que él estaba poseído por el diablo, y su propia familia creyó que había perdido la cabeza. Después, Jesús proclamó el Evangelio por medio de parábolas acerca del reino de Dios, en Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 34. Jesús comúnmente enseñó en parábolas cuando estaba rodeado de no creyentes. Él hizo esto para revelar el reino de Dios a quienes creían y esconderlo de los que no creían. Como dijo a sus discípulos, en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tristemente, a veces las parábolas de Jesús confundieron a sus discípulos, pero cuando esto sucedió, Jesús explicó el significado en privado para asegurarse que habían entendido. El punto principal de las parábolas de esta sección de la narrativa de Marcos es que Dios traería la plenitud de su reino después de un largo proceso de crecimiento lento a través de la difusión del Evangelio. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a la tierra, pero Él lo estaba haciendo de una forma prolongada que exigía que sus seguidores enfrentaran sufrimientos y oposición, tal y como Él lo había hecho. El relato de Marcos de las parábolas de Jesús es seguido por varias muestras de poder en Marcos capítulo 4 versículos 35 al capítulo 5 versículo 43. Aquí, Marcos reportó que Jesús controló el clima, expulsó demonios, sanó enfermedades y resucitó muertos. En cada una de estas historias, la gente estaba aterrada frente al peligro, pero después del rescate milagroso de Jesús, su terror incrementó porque ellos no entendían quién realmente era este hombre de poder. Siguiendo estas demostraciones de poder, Marcos escribió acerca de la oposición que Jesús enfrentó en su pueblo natal de Nazaret, en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Esta narrativa reenfatiza que muchas personas se opusieron fuertemente a Jesús en esta etapa de su ministerio. Aun cuando el Evangelio se diseminaba con poder y las multitudes seguían creciendo, la gente de su pueblo natal lo rechazaban a él y a su Evangelio. Finalmente, el registro del ministerio de Jesús en la región de Galilea concluye con el envío de los 12 discípulos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio del reino y a hacer milagros por toda la tierra de Palestina. Pero Jesús también puso muy claro que cuando sus discípulos fueran a extender el Evangelio de fe y arrepentimiento, respondería de la misma forma que le respondieron a él. Algunos lo aceptarían y otros lo rechazarían. Jesús consistentemente enseñó que el reino de Dios continúa creciendo a pesar de la oposición. Después de reportar el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum y la región de Galilea, Marcos pone su atención en el poder del Mesías en el ministerio de Jesús más allá de Galilea, en Marcos capítulo 6, versículo 14, al capítulo 8, versículo 26. Al registrar la obra de Jesús más allá de la región de Galilea, Marcos continuó enfatizando algunos de los temas que ya hemos visto. Él reportó la poderosa propagación de la proclamación del reino y la reacción de las multitudes entusiastas, y el número creciente de opositores de Jesús. Pero Marcos también empezó a enfocarse en los discípulos de nuevas formas. Él enfatizó las formas en que Jesús los entrenó para los días difíciles que estaban por venir, y llamó la atención a las formas en que regularmente sus enseñanzas eran malinterpretadas y fracasaban en su compromiso con Él. El reporte de Marcos del ministerio de Jesús, más allá de Galilea, comienza con un énfasis a la fama creciente de Jesús, en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En el pasado, cuando Jesús limitó su ministerio alrededor de Capernaum, su fama se extendió por toda la región de Galilea. Su fama lo precede. Cuando Jesús se quedó en las afueras de Galilea, su fama era ya conocida por toda Palestina, que inclusive alcanzó al rey Herodes.
Marcos también aprovechó esta oportunidad para abordar una pregunta acerca de la identidad de Jesús. Específicamente, Marcos explicó que Jesús no podía ser Juan el Bautista, ya que el rey Herodes lo había asesinado. Después, Marcos reportó varios milagros en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 56. Esta sección comienza con el intento de Jesús de alejarse de las multitudes, pero después él describe varios actos de poder que demuestran por qué las multitudes estaban allí. Jesús demostró su poder al alimentar multitudes de 5,000 y 4,000 personas, al caminar sobre el agua en el mar de Galilea, y al sanar los ciegos y los sordos. Sus milagros demostraron un innegable control sobre toda la creación, y por causa de estos poderosos milagros, las multitudes lo seguían donde quiera que fuese. Algunas veces hasta lo persiguieron. Siguiendo los milagros de Jesús, Marcos informó la oposición continua de los fariseos en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Jesús y los fariseos discreparon acerca de cómo observar la ley del Antiguo Testamento, el valor de las tradiciones y la naturaleza de la santidad. Y como resultado, la tensión incrementó entre Jesús y los partidos judíos influyentes. Por último, Marcos reportó otro grupo de milagros en Marcos capítulo 7, versículo 24 al capítulo 8, versículo 26. Esta sección comienza y finaliza con declaraciones acerca de Jesús tratando de evitar y prevenir multitudes. Y en medio de estas declaraciones, reporta que Jesús hizo muchos milagros entre judíos y gentiles. Inclusive, registra que algunos gentiles tuvieron fe en él. En medio de esta lista de milagros, Marcos puso especial atención a las equivocaciones de los discípulos de Jesús. Al principio de su ministerio, los discípulos se habían equivocado al entender la parábola del sembrador, como vemos en Marcos capítulo 4, versículo 13. Y hasta este punto, ellos todavía no entendían algunas de sus enseñanzas. Así que Jesús los confrontó directamente. Escuchemos lo que Marcos escribió en Marcos capítulo 8, versículos 14 al 17. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Jesús estaba hablando acerca de la corrupción espiritual, pero sus discípulos pensaron que él hablaba del pan para comer. Es fácil ver cómo Jesús se frustró con ellos. En las crónicas de Marcos sobre el poder de Jesús como el Mesías, los milagros de Jesús y sus enseñanzas confirmaron que él era el Cristo. Así que, ¿por qué tantos se opusieron a él? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué aún sus discípulos tuvieron problemas entendiéndolo y siguiéndolo? Fue mayormente porque Jesús no era el tipo de Mesías que la gente anticipó. En vez de levantarse en supremacía política, como ellos habían esperado, él usaba su poder para predicar el Evangelio y atender a las necesidades de los demás. Los primeros lectores de Marcos probablemente experimentaron la misma tensión que los 12 discípulos sintieron sobre el tipo de Mesías que Jesús era. La iglesia romana fue plantada en un tiempo cuando el cristianismo era bien recibido, y como la mayor parte de la iglesia primitiva, ellos habían probablemente esperado que Jesús regresaría relativamente pronto para consumar su reino en la tierra. Pero en vez de eso, los siguientes años trajeron un horrible sufrimiento y persecución bajo el dominio de Nerón. Así que Marcos aclaró que Jesús siempre sería el Mesías poderoso, aunque no siempre hace las cosas que sus seguidores esperan que haga. Y porque Él es el poderoso Mesías, los creyentes pueden confiar que cuando llegue el tiempo adecuado, Él consumará su reino tal y como lo prometió. Pero por mientras, Él sigue siendo Señor, y nos puede sostener en medio de cualquier problema que tengamos. Después de la narrativa de Marcos, describiendo el poder del Mesías, llegamos a la tercera sección principal de su Evangelio.
un corto episodio que registra la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías en capítulo 8, versículos 27 al 30. Esta es la escena famosa en el camino a Cesarea de Filipos, en la que Jesús reveló a sus discípulos la confesión de que Él era el Cristo. Y casi todos los estudiosos de Marcos coinciden que esta confesión forma la piedra angular del Evangelio de Marcos. En el primer versículo del Evangelio, Marcos escribió principio del Evangelio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús era el Cristo, el Mesías, pero desde ese versículo hasta ahora, la palabra Cristo no había aparecido en ningún lugar del Evangelio de Marcos. Marcos no había hablado de Jesús como el Cristo. Él no había reportado que sus discípulos le llamaban el Cristo, o que la gente a quien él les testificó hubieran especulado que él era el Cristo, o aun que los demonios hubieran usado el término Cristo. De hecho, casi todos los que habían tratado de identificar a Jesús se habían equivocado. Ellos pensaron que era un simple hacedor de milagros, o un profeta, o Juan el Bautista, o un lunático, o un endemoniado poseído por Beelzebú. Pero en este momento, Jesús decide que es tiempo de presionar a sus discípulos para que reconocieran quién Él realmente es. Escuchamos su diálogo en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Después de 8 capítulos de evidencia, los apóstoles finalmente afirmaron su creencia de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que traería el reino de Dios.